desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Muy buenos días, mamás del mundo. Esto es Madre hay una sola. Mi nombre es Daniela Ruiz. Y yo soy Carolina Peredón. Muchas gracias a todos por estar ahí, como todos los sábados, para debatir los temas que más nos interesan como familias viviendo en el extranjero. Hoy tengo una noticia muy linda para compartir con todos ustedes. Y finalmente ha llegado el otoño. ¡Vamos! ¡Bravo! Lo puedo decir. Caro venía esperando el otoño, como bien saben, hace 3 semanas. Así que hoy está muy feliz de poder comunicarlo abiertamente. O sea, lo importante del dato es que caí en la cuenta que aunque estamos en un hemisferio distinto, igual cambia el 21, cambia el mismo día. No aclares que oscurece, Carolina. No importa. Se lo vamos a atribuir a tu pregnant brain. Gracias. Y bueno, les contamos que hoy, hablando de diferencias culturales, como siempre, tenemos a pedido de una de nuestras oyentes, nos pusimos a investigar sobre este tema, que es la circuncisión y otras prácticas que se hacen al nacer o no se hacen y que dependen mucho justamente de los condicionamientos culturales. Pero esta es una que es interesante porque se nos presenta a casi todas las mujeres latinas que nos casamos con un americano y que tenemos un hijo en este país y de repente nos dicen que va a ser varón. Bueno, ¿y ahora qué? Hacemos? Claro. Hoy sí puedes decir que es un tema controversial, porque hay una gran polémica y controversia en torno al tema. Sí, cuando nos pusimos a investigar, de hecho nos dijeron que era como un tema candente dentro de la maternidad, que nosotros no lo sabíamos, un hot topic. Personalmente recuerdo cuando me dijeron que era un varón y mi marido enseguida me dijo, bueno, lo vamos a circuncidar, ¿no? Y yo me quedé como, no, ¿y por qué? Le digo. Y me dice, bueno, porque acá lo hace todo el mundo. Y yo digo, pero si no somos judíos, fue mi respuesta, ¿no? Porque yo di la misma respuesta. En mis antecedentes culturales, los únicos que se circuncidaban eran los judíos. Digo, pero si nosotros no somos judíos, ¿por qué lo vamos a hacer? Ah, no, pero acá en Estados Unidos todos los hombres lo hacen. Ah, sí, primera noticia para mí, ¿eh? Bueno, todos los hombres en su la percepción, mayoría, obviamente. Claro, bueno, eso era, sí, lo que él creía. Y yo me quedé como helada, ¿no? Como, bueno, no sé, qué raro. Vamos a investigar y a ver qué hacemos. Entonces, bueno, lo típico, uno va a Google, se fija, los pros, los contras. Pero también surge una cuestión de identificación con el padre, porque el padre te dice, bueno, pero si yo estoy así, ¿cómo mi hijo se va a ver diferente? ¿No? ¿Y eso fue lo que les llevó a tomar la decisión de hacerlo finalmente? No. Lo que hicimos fue que nos fijamos yo le dije, la verdad no sé, me parece rarísimo lo que me estás diciendo. y nos fijamos en Google y encontré que había ciertos beneficios de hacerlo, que tenían que ver con la prevención de las infecciones urinarias, con cierta también protección contra enfermedades de transmisión sexual. Entonces dijiste, ¿por qué no? Y dije, bueno, la verdad es que sí tiene beneficios. Y yo recordaba, a mí me parecía que a uno de mis hermanos le habían tenido que hacer un procedimiento de más adelante, ya de más grande. Y a mí me parece que un amigo de la infancia también, pero es una de esas cosas que no se dicen mucho, ¿viste? Claro. Como es una zona íntima. Entonces yo dije, sí, la verdad es que prefiero que se lo hagan cuando, entre comillas, todavía no se da cuenta que es chiquitito y no que se lo tengan que hacer de grande y sea doloroso, claro. Esto después vamos a ver cuánto de verdad sí, todo esto tiene, ¿no? lo vamos dolor o no dolor. Lo vamos a explorar también. Y bueno, y entre eso, que vi que tenía ciertas ventajas, más el tema de la identificación con el papá y todo lo demás, dije, bueno, hagámoselo, me parece que está bien. Por mi parte... y ahora creo que es el único nene de todo el grupo de argentinas, por lo menos, que está circuncidado y me siento un poco mal cada vez. No, bueno, pero cuando vaya al jardín americano va a estar rodeado, no te preocupes. Claro, ahora me parece que es el único diferente. Sí, que tampoco... Que no pasa nada. Claro, no es que están yendo al club y se bañan juntos. No, y aparte la verdad es que tenemos tantas otras diferencias que esa solamente es una más. Bueno, eso es una de las cosas que yo le decía a mi marido cuando él planteó el tema de ¿lo circuncidamos? Porque yo estoy. Entonces, lo que yo le dije fue... Lo primero que le dije fue lo mismo que vos le dijiste, pero si no somos judíos. ¿Por qué? Y en cuanto a lo de la diferencia o la identificación con el padre, o la diferencia con los otros amiguitos y demás, lo que yo pienso es que todos los cuerpos son distintos igual. Entonces hay distintos tamaños, formatos, colores, qué sé yo. Eso es, claro.
no le hacía, digamos. Y tengo que confesar otra cosa, que yo como mamá, y primero que ya de por sí cuando me dijeron que iba a tener un varón, dije, ay no, ¿y ahora qué hago? O sea, yo no sé nada de tener un varón. Y entonces tenía como una fantasía de que si no lo hacía, todo el tema de la higiene y todo eso me iba a dar un poco de impresión. Ajá. Entonces yo creo que eso también jugó un poco en el papel, para ser completamente sincera. O sea, vos compraste el discurso de la higiene, hay que decirlo claramente. Sí. Bien. Totalmente. Bueno, porque yo recuerdo, pero recuerdo cuando mi hermano era chiquitito, mi hermano yo lo llevo 10 años, y yo una vez la acompañé a mi mamá al pediatra, y yo recuerdo el pediatra moviéndole la pielcita a mi hermano. el prepucio. El prepucio. A mí me dio muchísima impresión, y yo dije, ay, yo no quiero tener que hacerle eso a mi bebé un día. Y fíjate cómo me habrá quedado grabado en la memoria que 30 años más tarde me acuerdo. Lo que yo leí es que no es necesario hacerlo, o sea, cuando el chico ya está capacitado para hacerlo, o sea, le enseñás cómo higienizarse, está todo bien. Hasta entonces no es necesario. Uh-huh. A nivel higiene. Bueno, rápidamente, antes de poder hablar con nuestra entrevistada del día, que es una médica uróloga que sabe mucho del tema y va a hablar sobre todas estas cuestiones, simplemente decir que mi decisión estuvo basada en lo que ya mencioné de las diferencias que en realidad no tenían tanto sentido. Por otro lado, pienso que si la naturaleza puso todas las partes del cuerpo en el lugar donde están, por algo será, y que está bien que allí queden y no hay por qué removerlas. No encontré razones científicas a favor de peso que me convenzan de no, hay que hacerlo porque esto es sí o sí me garantiza que no va a tener SIDA. O sea, no. No comulgo con ninguna religión, por lo tanto tampoco tenía ese background, digamos. Y bueno, estoy en contra de intervenir a un recién nacido en general. Nosotros cuando Kino nació decidimos que ni siquiera lo bañen en el hospital. Ahora voy a tratar de ni siquiera ir al hospital para que todas esas controles de rutina que se hacen inmediato sean los menos posibles, que sean solamente los necesarios. Entonces, bajo esa política, digamos, nos movimos. Me parece muy bien. Como ven, y como en casi todos los temas, no estamos necesariamente de acuerdo y hemos hecho cosas diferentes con nuestros hijos, y de eso se trata ese programa, de que todas puedan tener una voz y que cada uno pueda tomar la decisión correcta para su familia y para ese momento también, porque hablábamos hoy que después de toda esta investigación que hice y todo, no sé si hoy tomaría la misma decisión. Uh-huh. Pero bueno, en ese momento fue la decisión que estuvo bien para mi familia. Claro, entonces no hay vuelta atrás. Y ahora sí, no se puede remendar. Y hablando de darle voz, le vamos a dar voz a la invitada. Está con nosotras hoy la doctora Micaela Alemán. Ella es médica uróloga. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. Mucho gusto, gracias por invitarme. Usted originalmente es de San Luis Potosí. En México. Pero viviendo hace muchos años acá en Texas. Desde pequeña. En Estados Unidos. Y doctor Alemán, realmente esto es un tema candente ahora, ¿no? Nos decía que hoy es muy controversial. Es muy controversial mundialmente, es por eso que al principio les preguntaba cómo es que fueron a esta tópica, porque no creo que nosotros vayamos a solucionar esta controversia que existe. Podemos educar y dar opiniones médicas, evidencia científica, y asimismo poder ayudarle a las mujeres. De otra manera, no creo que vamos a resolverlo más que eso. Eso está claro, no vamos a resolver el mundo, pero bueno, vamos a dar información para que las mamás puedan tomar decisiones informadas. Empecemos por el principio, ¿no? Lo básico. Si nos puede decir qué es la circuncisión y por qué se practica. La circuncisión es una cirugía médica donde se corta el prepucio del bebé. En este país, desafortunadamente, no hay indicación para hacerse eso. El bebé, el varón, está a riesgo de infección en los primeros 2 a 3 meses de vida. Ese es el único beneficio. De otra manera, en este país no va a haber más indicación de hacerle la circuncisión a los varones. O sea, ¿qué se hace para prevenir ese riesgo de infección que hay los primeros meses? Los primeros meses y nada más. Nada más, ok. ¿Y sabemos cómo es de alto ese riesgo? El riesgo es de los varones que les da fiebre en los primeros 2 o 4 meses de vida. De los varones que tienen fiebre, nada más 8% va a ser de la vía urinaria. Entonces se imagina hacerle la circuncisión a tantos bebés cuando simplemente una pequeña porción de ellos son los que van a tener algo en la vía urinaria. Ok.
¿Por qué, si es así, cree que entonces se practica tanto en este país, en Estados Unidos? Para eso tenemos que regresar a ver la historia de cómo ha desarrollado la circuncisión por los años antes de el año domino de Jesucristo, empezando con los egipcios, con los aborígenes de Australia y todo lo demás, y ver cómo se desarrolló por los 1700, 1800, cómo vino a dar a Europa y aquí a los Estados Unidos también. Es una historia grandísima y mucha controversia all along the way. Uh-huh. O sea, empezó teniendo que ver con cuestiones religiosas o con prácticas rituales aborígenes, ¿verdad? Uh-huh. Sí, igualmente es interesante también ver el dato de que ha bajado muchísimo el porcentaje de circuncisión. En los 70s estaba en casi el 65% y eso declinó hasta el 58, incluso menos por ciento actualmente. Y según el estado en donde uno esté también es más bajito, que eso también lo vamos a ver. Hay diferencias según en qué región estemos. Sí, vamos a retomar este tema en el próximo bloque y seguir hablando con la doctora Alemán. Vamos a ver por qué no hay hoy organización médica que esté recomendando en realidad la circuncisión de rutina. Nos pueden mandar sus preguntas al 512-377-1813. Enseguida volvemos. Mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre hay una sola y hoy estamos hablando de circuncisión y otras prácticas al nacer que varían de cultura a cultura. Estamos entrevistando a la doctora Micaela Alemán, que es médica uróloga, y nos estaba contando recién qué es la circuncisión. Y también nos estaba contando de la historia un poco, de cómo empezó todo esto y cómo lo trajimos hasta aquí. Y queríamos ahondar un poquito más en el link por ahí que hay en la conexión entre lo que era puramente una actividad religiosa con la ciencia, ¿no? Nos contaba recién que allá por el 1800 tenía que ver con impedir la masturbación en los hombres. Sí, vamos a regresar un poquito más antes del año domino, antes del tiempo de Jesucristo. La Torah se completó unos 600 años antes, y en la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, los judíos definitivamente está escrito en la Biblia de la circuncisión. Luego en el 500, 600 después de Jesucristo, el profeta Mohammed empezó la circuncisión de los musulmanes. Entonces eso fue antes de todo esto. En términos, pero eso fue cultural, religioso en esa gente. Cuando ya, así como va pasando el tiempo, en términos de entrar en lo médico, fue en el 1800, donde el gran anatomista Harvey empezó a decir, hay menos placer en masturbación si quitamos el prepucio. Y en este país fue el médico Louis Sayre el que propuso la circuncisión como una curación para la masturbación, para epilepsia, para otras condiciones, sin haber ciencia. Y desafortunadamente de ahí empezó todo esto. Entonces se creía que la masturbación era una enfermedad. Correcto. Entonces there have been waves up and down for and against circumcision since then. Entonces, desde entonces ha habido como oleadas de gente a favor y en contra de la circuncisión desde que pasó esto, ¿no? Esto de que se disminuye el placer en la masturbación, ¿está comprobado hoy en día científicamente? No, excepto que los proponentes contra la masturbación dicen hay algo en la naturaleza porque el hombre tiene este prepucio. ¿Por qué nace con este prepucio y por qué se ha seguido en toda la evolución de todo este tiempo? Es por eso que algo tiene que ver. Ok. Hablando entonces, ya mencionó en algún sentido las ventajas. Nos gustaría charlar un poco de cuáles son los riesgos que se tienen hoy en día cuando se practica la circuncisión.
Los riesgos de la circuncisión son en realidad mínimos, es menos de 1%. El riesgo principal es que pueda desarrollar scarring o adhesions. Adhesiones o la cicatrización que no sea buena. Y que eso pueda necesitar una cirugía en el futuro. Sí. Ese es el riesgo principal. En términos de infección va a ser muy raro, pero lo que queremos es que los practicantes que hacen en los varones al nacer, que necesitan entender las indicaciones de que hay ciertas razones en que sí se debe de hacer o hay ciertas razones que definitivamente no debemos de tocar el prepucio porque el bebé tiene epispadias o hypospadias y van a necesitar cirugía constructiva en el futuro. Son unas condiciones donde el glans penis no está formado 100% normal y van a necesitar cirugías restaurativas en el futuro. Ok, pero no es muy común. Correcto, no O sea, es común. son excepciones. Esas son excepciones, exactamente. Entonces el problema sería con que esta cirugía se está haciendo rutinariamente a todo el mundo, o a casi todos, digamos, cuando en realidad sería solo recomendada para ciertos casos, ¿verdad? Correcto. Si el bebé sabemos, por ejemplo, tenemos la habilidad de hacer sonogramas antenatal ultrasounds y a veces sabemos antes de mano si el bebé tiene hydronephrosis de los riñones, hay unas ciertas condiciones que quizás nos indiquen que ese varón va a tener ciertos problemas. En esa situación sería indicado hacer una circuncisión. La indicación sería médica, pero esos, como dijimos antes, esos casos van a ser raros. Cuando la indicación está presente, none of us are going to argue about that. Cuando hay casos anormales de desarrollo, de hypospadias o epispadias, también eso va a ser claro. Pero la mayoría de los casos en los Estados Unidos es simplemente completamente electivo. Me imagino que debe ser difícil como uróloga, usted llega una pareja a su consultorio y con la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Mi marido quiere, yo no sé, y buscando un poco esta argumentación científica que avale lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué es lo que le recomiendo? Es fácil, esa es muy fácil para mí, porque yo simplemente soy un instrumento de información y yo les digo a la pareja, no hay indicación en este país. El riesgo de infección es mínimo, en realidad. Entonces, hay que hacerlo, hay que tomar la decisión basada en lo que ustedes desean, en su cultura, en su tradición, en su religión, pero médicamente no hay indicación ninguna para la circuncisión. Es una decisión personal, es una decisión personal. Entonces, cuando yo les digo a la pareja, aún así, si alguien viene y ya salieron del hospital, yo no lo hago antes de 2 meses de vida, porque yo lo voy a hacer bajo anestesia en la sala de operación. Usted lo practica, eso sí, pero con esa condición. Correcto, porque ya cuando salieron del hospital ya no son recién nacidos y yo no lo hago en el consultorio. O sea, tiene que tener más de 2 meses de vida y con anestesia. Con anestesia. ¿Y eso por qué es? ¿Porque tengan la primera ronda de vacunaciones o no tiene que ver con eso? No, tiene que ver con los días de vida que ponen al bebé, al infante, en riesgo de anestesia. Ah, ok. Y lo de la anestesia entonces es porque esta práctica sí es dolorosa, es una cirugía. Los bebés tienen un sistema nervioso. No va a estar desarrollado al nivel de nosotros, donde tenemos fine motor control, cosas así, pero ellos de todos modos pueden sentir. Y que les den un pacifier o algo así no es suficiente. Necesitan un chupete, no es suficiente. Necesitan anestesia en realidad. Pero cuando se hace esta práctica en el hospital de recién nacidos, ¿les dan anestesia o no? ¿Local? Les dan anestesia local, pues correcto. Hay cremas que se pueden poner tópicamente para ayudarles a los varones. ¿Y es cierto que el bebé tiene que estar amarrado a una camilla en el hospital ni bien nace? Es lo que hacen. Por lo general, la circuncisión de los varones se lo hacen los obstétricos o los pediatras. Quiero decir que el mismo médico que me hizo a mí la cesárea le hizo a mi hijo la circuncisión. Y también quiero decir que en este momento me estoy sintiendo una madre horrible, pero bueno, eso queda entre nosotros. ¿Vos estuviste presente? No.
Fue una decisión que tomaron en el tiempo donde ustedes tuvieron que hacer esa decisión. Sí, 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 sí. Y esa Uno es crece una y decisión aprende. personal, es una decisión personal para cada pareja, para cada matrimonio. Claro, así que, o sea, la medicina no tiene respuesta La para doctora me esto, está porque- exculpando. Porque no, claro, porque no hay respuesta médica, digamos. O sea, la única respuesta médica es, como dije antes, no hay ninguna organización médica, la Asociación Americana de Pediatría y demás, que diga si está bueno circuncidar a los bebés. No, eso no existe, no vamos a encontrar esa recomendación. La American Pediatric Association ha tomado diferentes posiciones con los años, tratando de... ha cambiado también con las olas de opinión, han cambiado la recomendación sobre circuncisión. La más reciente recomendación del 2012 de American Academy of Pediatrics es de que hay beneficios, pero nada científico para recomendarle a todos los varones. Es como tratar de decir, si vamos a hacer tonsillectomies para los bebés para que no se vayan a enfermar, o vamos a hacerles appendectomies electivamente. No vamos a hacer eso, entonces ¿por qué vamos a hacer la circuncisión? Claro. Esta pregunta va por ahí a un debate mayor que tiene que ver por qué esto se practica como pauta cultural y social entre los hombres y no entre las mujeres al mismo nivel. ¿Por qué no se hacen circuncisiones femeninas tanto? Y si podemos hablar de mutilación genital, esto tiene que ver con un montón de organizaciones que están en contra de la circuncisión, que lo llaman mutilación, que la emparejan con la femenina. ¿Y por qué? ¿Cómo viene la mano con La conexión? la conexión De la de la circuncisión en las mujeres? female genital mutilation. Ese es un tema que por lo general yo no sé mucho. No, Claro, hay muchas culturas. Es uróloga. Es uróloga. No, eso sería ya de la ginecóloga, ¿no? Pero todas las culturas, muchas culturas lo prohíben definitivamente como mutilación. Pero En las mujeres. En las mujeres, pero en los hombres es completamente diferente. ¿Pero sería comparable? Todo depende del tema. Culturalmente, para los judíos, para los muslims, es algo normal. Ujú. Pero hay otras que pueden decir que sí, puede ser una mutilación. Claro, y hay que respetar también eso, ¿no? Que la tradición es algo que tiene un peso muy fuerte en algunas familias y en algunos hombres, en algunas mujeres. Ujú. Y aunque no haya una razón médica detrás para sostenerlo, si hay una razón cultural, a veces eso es más que suficiente Totalmente. para seguir Para una hacerlo. cultura, una tradición Ujú. en la familia. Sí, discutir una tradición es medio... Nos pasa todo el tiempo también. Ridículo, claro. Sí, sí. Por Estamos eso, en este es otro de esos aspectos en donde la tradición cumple un papel muy fundamental en cada familia. Seguimos Así con que- más entrevistas en el próximo bloque. Pueden llamarnos al 512-377-1813 con más preguntas si la tienen. Mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre Hay Una Sola y hoy estamos hablando de circuncisión y otras prácticas al nacer que varían culturalmente de país a país. Específicamente, bueno, de la circuncisión estamos hablando con una médica uróloga, la doctora Micaela Alemán, y nos quedó un poco pendiente, si bien ya dijimos que no existen causas científicas que prueben los beneficios de la circuncisión, sí que existe mucho material online que dice que ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual y otro tipo de enfermedades, ¿no? Que recién comentábamos del HPV, El cáncer. el cáncer y todas estas cosas. ¿Qué nos puede Sí. comentar de esto? La circuncisión puede, definitivamente, si tiene beneficio, baja el riesgo de la infección en esos primeros 2 o 3 meses de vida. También disminuye el riesgo de HPV, de condyloma, disminuye el riesgo del cáncer del pene, disminuye el riesgo de infecciones sexuales. Desafortunadamente, en este país afortunadamente en este país tenemos la habilidad de vacunar
a nenes preadolescentes con las vacunas para prevenir infección del HPV común, que es el número 6 y el 11. Hay como unas 40 subtypes de HPV. Y esta es una vacuna. La otra vacuna es quadrivalent, que tiene es contra 4 subtipos de la HPV, y esa va a proteger con el número 16 y 18, que son los que causan el cáncer. Del papiloma humano estamos hablando. Del papiloma, correcto. Pero hay que ser francas. Tenemos, con educación y con abstinencia, podemos controlar esas cosas, y es algo que necesitamos. Es una discusión que tenemos que tener como madres con los hijos. Hay que hablar francamente de estas cosas, y es algo que me gustaría ver en diálogo, de que ellos oigan de estas enfermedades de nosotras primero y no... Enfermedades de transmisión sexual. Correcto. Que se pueden prevenir con profilaxis y no hace falta hacer una circuncisión. Correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Okay. Por eso la Organización Mundial de la Salud, según tengo entendido, estaba sí recomendándolo en comunidades de África, por ejemplo, el tema de la circuncisión, ¿no? El HIV es transmitido en la población heterosexual en África, y es por eso que está esa recomendación en ese país. En este país, la transmisión de HIV y otras enfermedades del papiloma es en poblaciones de alto riesgo. Y es por eso que estoy hablando de la educación, del diálogo, del prophylaxis y de abstinencia. Hay ciertas poblaciones que van a estar en mucho más riesgo, y quizás cuando miremos que el nene va a ser un homosexual o gay male, quizás en este tiempo es la hora para sentarnos y decir, ¿acaso debemos perseguir la circuncisión ahora y no antes? Pero ese es algo que es un diálogo que no debemos de suspender ni parar, que necesita estar presente todo el tiempo. O sea que usted está diciendo que si fuera a ser un varón homosexual, sí recomendaría quizás una circuncisión. Pero eso sería ya de adulto. Sí, de adulto, correcto. Es algo que los médicos pueden ayudar, porque nos damos cuenta cuando ya son adultos, universitarios, es cuando están tratando de encontrar su identificación sexual. Sí. Y es donde quizás hay una oportunidad de otra discusión, no necesariamente que necesitan la circuncisión, pero una discusión. Estás un poco más riesgo de ciertas enfermedades, necesitas tomar estas precauciones. O sea que se puede hacer también una circuncisión electiva cuando ya son adultos. Absolutamente, es lo que estoy tratando de decir. Gracias. Sí. También, de hecho hay otros adultos que deciden hacer esta cirugía optativamente, digamos, cuando se convierten al judaísmo, por ejemplo, si se casan con una mujer judía y se convierten ellos a la religión, también optan por hacerse la circuncisión de adultos. Así que saber que también existe esa posibilidad. Y otro dato a nivel de enfermedades, tengo entendido que solamente el 1%, o sea, o 1 en 100 niños van a contraer una infección urinaria, por ejemplo. Entonces como que se estarían circuncidando por las dudas a los 99 restantes, digamos, cuando esto no es una enfermedad tan común. Correcto, absolutamente. Okay. Otra cosa que nos quería preguntar la mamá que nos animó a hacer este programa tiene que ver con los diferentes tipos de clamps, que el diferente tipo de torniquete le dice Caro. Yo digo torniquete. No sabemos. Un saludo para mi papá científico. que es médico, que me enseñó. Sí, nos van a disculpar que nos está faltando una palabra científica aquí, pero... en inglés es clamp. Clamp. Aparentemente existen 2 tipos diferentes y ella quiere saber si existe alguna diferencia entre hacer uno u otro en cuanto a los beneficios o los riesgos, o si son lo mismo. Son comparables. Las dos métodos se llaman la Plastidel y la Gomco Clamp, pero los dos son comparables, y simplemente es lo que prefiera el médico que les está haciendo la circuncisión. Ok, o sea que ninguno de los dos tiene beneficios por sobre el otro. Es lo que sella la herida, para explicar qué es un clamp. Es lo que permite cerrar
digamos, como en vez de una sutura sería esto. La clamp y la Plastibell cierran la piel. Okay, sí, porque estoy buscando en internet y me dice que el término en español es abrazadera, pero eso tampoco me suena, entonces por eso estoy interpretando, ¿no? Y la última pregunta que tenemos, por lo menos de parte de esta mamá, es, doctora, si se opta por no circuncidar al niño, ¿qué tipo de higiene tienen que seguir las madres con estos bebés que no están circuncidados? La higiene es muy simple, es darle atención normal. Nada excesivo, porque cuando la mamá se siente mal, el nené, el varón, lo va a captar, ¿verdad? Entonces llega una menor de edad a mi consultorio, yo todo el tiempo le digo, nena, tú estás normal. Esto es lo que está sucediendo, nada más tienes esto o lo otro o lo demás. Yo todo el tiempo me dirijo a los menores de edad que entran con los padres. En términos de cuidado, hay un folleto en la American Academy of Pediatrics donde les ayuda a las mamás cómo hacer el cuidado y la higiene. Y en realidad es simple, simplemente observar y verificar que ya para la edad de 8 o 10 años el prepucio se pueda poner para atrás. Si no se puede poner detrás de las espinas, entonces ya ahí es donde pueden empezar a tener una discusión con el pediatra o con el especialista sobre algo. O sea que hasta los 8 o 12 no habría que preocuparse por el prepucio del nene, se lo dejamos tranquilo. Correcto. Bueno, sí que hay casos cuando son más bebitos, como alrededor de los 2 años o así, que tanto si lo circuncidan y se cura mal esa operación, como si no lo hacen, existen complicaciones que puede haber, ¿no? Con el tema de la piel para abajo, la piel para arriba, infecciones, pero esos son siempre casos aislados, ¿no? Correcto. O sea que eso no tendría que ser el motivo por el cual una toma o no toma una decisión, ¿verdad? Correcto. En ese caso, simplemente visitar una uróloga pediátrica que nos pueda atender en ese momento. Y porque yo sí que he escuchado mamás que cuando llegan a esta situación y van a la uróloga le dicen, es que tenías que bajarle la pielcita y limpiarle, pero nunca le habían dado esa indicación antes. Entonces, ahí es donde las madres están un poco confundidas, me parece. There is a move by the American Academy of Pediatrics para tratar de educar a las mamás más sobre esta práctica, porque en realidad, como empezamos la discusión, la controversia es enorme, sí, y ahora están tomando un rol más activo para tratar de ayudar a las mamás en términos de este cuidado. Okay. ¿Te quedó algo que le quiera agregar a la audiencia, que le quiera decir, algo que dice usted que recomienda en su consultorio, antes de terminar con la entrevista? Es una decisión personal. Es una decisión personal que cada matrimonio tiene que tomar. Por lo general, en mi consultorio ya vienen a dar cuando ya están un poquito más mayor de edad, ya sea de 2 a 10 años o algo así. La mayoría de las veces, cuando los he llevado a la sala de operación, ha habido indicación médica. En términos de los adultos, ha sido indicación médica. Raramente hago una circuncisión electiva. Entonces, mi recomendación es una discusión que debemos de tener en el hogar, agarrar información apropiada, discutirlo con el pediatra, con el obstétrico antes de que nazca el varón y tomar una decisión junta, porque al fin de cuentas vivimos en una comunidad de matrimonio y hay que haber armonía en ese matrimonio, ¿no? Y hablando de la armonía en el matrimonio, una última preguntita antes de despedirla, doctora Alemán. Nos preguntaban también si deciden no circuncidarlo y sí que queda diferente del papá. ¿En qué momento es un buen momento para explicarle esa diferencia, o si puede ser eso un conflicto o un trauma para el chico, es ser diferente que su papá? No, para nada. Es lo que le digo. Es más el problema que nos hacemos las madres que la realidad de la situación, ¿no? Yo le digo a los nenes, son completamente normal. Y listo. Y listo. Volvemos a lo de los cuerpos diferentes, somos todos diferentes. ¿No es cierto? Bueno, le queremos agradecer muchísimo por haber estado hoy con nosotras. Muchísimas gracias por participar de Madre de una Sola. Y sigan mandándonos sus preguntas. Estamos en Facebook, Madre de una Sola USA. Nos queda un bloque de programa, así que también nos pueden llamar al 512-377-1813 para hablar de circuncisión. No se vayan, seguimos con más.
Estamos de vuelta en Madre Hay una Sola y hoy estamos hablando de circuncisión, de la decisión de hacerlo o no con los recién nacidos y otras decisiones que tomamos con nuestros recién nacidos, generalmente incluso antes de salir del hospital. Tuvimos que ya vamos a hablar. de las que nos vamos a meter en un segundo, pero queríamos hacerles un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando con la doctora Micaela Alemán, que es uróloga pediátrica. Y bueno, lo que nos decía es que, como todo, es una decisión que va a tener que ser por parte de la pareja, por parte de la familia. Como todo y más que nunca, digo yo, porque esto es uno de los temas en que hay tantos argumentos casi a favor como en contra, entonces es muy complicado para un médico. Los médicos no lo están recomendando, digamos. Claro, ella nos decía que si quieren buscar información fidedigna, que pueden fijarse en la Academia Estadounidense de Pediatría, y este organismo afirma que las ventajas de la circuncisión no son lo suficientemente significativas como para recomendarla como un procedimiento de rutina. Si bien las tiene, o sea, existen las ventajas, quizás no son del todo significativas como para que se le hagan a todo el mundo, y como con cualquier cirugía hay riesgos relacionados con hacerla. Y menos en esta sociedad, en este tiempo, y con este nivel de higiene que ya tenemos, que ya hemos adoptado, ¿no? Las prácticas de higiene en las sociedades, entre comillas, avanzadas. Sí, existen ahora muchísimos movimientos que están absolutamente en contra de la circuncisión. El más grande creo que sería Intact America, se llama, que bueno, están haciendo una campaña muy, muy grande a nivel nacional para parar esta práctica de rutina. Su cuerpo, su decisión se llama, ¿no? Así que los invitamos a que visiten su página si les interesa. A mí, como todo, siempre me gusta una de cal y una de arena, ¿no? Porque tampoco me parece bien crear conciencia de que no es un procedimiento necesario, pero tampoco me parece necesario hacer sentir a las madres como que mutilamos a nuestros hijos. Tampoco es eso. Obviamente las madres que tomamos la decisión de hacerlo, como yo, lo hicimos con la mejor de las intenciones, con la información que teníamos en ese momento, y todas las madres, ya saben, queremos lo mejor para nuestros hijos, entonces no me parece que tenga que haber como una violencia en el discurso de mi hijo está intacto. Pasa que también tiene que ver con como todas las cosas así apasionadas y campañas agresivas de oposición tienen que ser agresivas porque, bueno, justamente, digamos, el monstruo contra el que se pelea es tan grande, o sea, la tendencia es tan alta que esa es la técnica, digamos, que utilizan. Pero es cierto que para una madre que ha tomado esa decisión y ya lo hizo, lo hizo por ahí sin informarse, siguiendo la pauta que le tiraba su marido, que es la pauta cultural o social, ahora se agarra la cabeza y dice, o que he hecho, y tampoco es tan así, digamos. Claro, no se torturen, madres. Que ya hay varias otras cosas. No nos torturemos, que nos queda toda una vida de errores para cometer. Pero lo cierto, como resumen, digamos, de lo que me queda de este programa y de la investigación, es que la circuncisión tiene que ver con un montón de cuestiones que son religiosas, que son culturales, que son también económicas o de marketing. Veía como GOMCO Clamp del que vos hablabas. GOMCO es la sigla de una empresa que inventó este plastiquito para hacer los sellados de estas cirugías. La campaña de marketing allá por el 1930 y pico fue tan exitosa que disparó las circuncisiones. Era como, estaba bueno tener el GOMCO Clamp, ¿no? Creo que son dos empresarios judíos que lo inventaron. Lo difícil, a mí me parece, es que nosotros siempre decimos, bueno, estén informadas. Pero claro, ¿cómo informarse? Porque uno va en internet y hay de todo. Entonces, muchísima información. ¿Cuáles son las fuentes fiables, ¿no? de información? Eso es lo que intentamos quizás recopilar y hacer ese trabajito de hormiga para ustedes y traerles información confiable, porque a mí me pasó. Yo me metí en Google y dije, mira todos los beneficios que tiene. Bueno, listo, lo hacemos. Y bueno, y después hay mucho más que eso, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que hoy quedaron bastante claras igual todas estas cuestiones, los orígenes, cuáles son los beneficios reales y cuándo sí sería necesario hacerlo y cuándo es rutinario y porque sí, ahí queda en la decisión de cada quien. Y hablando un poco de las decisiones de cada quien y de cómo a veces se perciben agresivamente desde el otro lado, también estaba mirando, por ejemplo, otra
costumbre que es muy normal en todos los países latinoamericanos, por ejemplo, si tenemos una nena, es la de hacerle agujeritos en las orejas para ponerle aritos, aretes, caravanas, como lo llamen. Esto es... ¿Caravanas? Caravanas en Uruguay, Ah, sí. ok. Es súper, 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 súper normal. O sea, no sé el porcentaje, pero a la mayoría de las nenas se les ponen los aritos antes de salir del hospital. Parece que tenemos una llamada. A ver. ¿Hola? Sí, hola, ¿cómo estás? Soy Ligia Becerril. Hola, Ligia. Bien. Bien, bien. Oye, mira, te escuché a pedacitos porque estaba haciendo cosas, pero algo que sí quiero enfatizar, independientemente de las cosas contrarias a la circuncisión, las mamás tienen que estar muy bien educadas para saber cómo limpiarle al niño todo el prepurcio, porque de ahí hay muchas infecciones y por ahí hubo una tendencia hace como 10, 15 años. Ya sabes que la medicina son modas también, es conforme van encontrando algunas cosas y las propagan y pasan 10 años, pues bueno, siempre sí, siempre no, y así es. Ujú. Es una realidad. En mi haber de 30 años siendo médico he visto muchas cosas, pero lo que sí se vio es que todo esto que le queda al niño y que ya el adulto también no se lo sabe limpiar, por ahí hubo un estudio que se dijo que era causante de un tipo de cáncer en la mujer. Entonces, las mamás que no le hagan la circuncisión a los niños, es importante que les den la técnica de limpiado e inclusive infecciones en los niños también. Perdón, lo tomé, pero ahorita como estaba viendo esta parte dije, bueno, prefiero mejor especificarlo. Sí, Nada sí, más. estuvimos Es un hablando de eso un comentario. poco con la doctora que entrevistamos. Muchísimas gracias por el aporte y gracias por escucharnos y por tomarte el tiempo de llamarnos. Un saludo. Bueno, perdón, retomando lo que hablábamos de los aritos, una práctica que para nosotras las mamás latinas es de lo más normal. Hace poco también se causó un revuelo tremendo en el internet porque una señora publicó en su blog que eso era acerca de abuso a los menores. Child abuse lo llamaba, lo de hacerle los agujeritos a las niñas en las orejas. Nunca tanto, digo. Tampoco la pavada. Claro, nunca tanto. Pero también hay un componente cultural enorme. Entonces empezaron todas las blogueras americanas a decir que esto era una barbaridad y que por qué le iban a agujerear a las nenas las orejas. Y luego las mamás latinas diciendo no pasa nada, ni siquiera Lo duele. hicimos por generaciones. Los hemos hecho en todas las generaciones de mi familia y lo voy a seguir haciendo y punto. ¿Sabes cuál es el tema también? Y algo que me olvidé de decir al principio de por qué tomé la decisión de no circuncidar a mi hijo, y que vale también para lo de los aritos. Como regla general, me gusta darle la oportunidad de que él pueda elegir, o ella pueda elegir, cuando tenga la capacidad. Lo mismo con el bautismo, la transmisión de la religión. Es un pensamiento, también es súper personal esto. Ujú. Si quiere hacerse los aritos, que se lo haga cuando pueda, que vaya caminando Sí, al bueno, lugar de pero con la piercings. circuncisión una cosa es que sea un piercing o un tatú y otra cosa es que no se va a ir a hacer una circuncisión electiva generalmente. O sí, cómo no. Se puede convertir al judaísmo, puede leer y pensar que esto lo de las transmisiones sexuales. Sí, puede ser. No sé, yo nunca lo escuché. Volviendo a lo de los aritos, tuvimos una seguidora que nos dejó un mensaje en internet porque, bueno, ella sí se lo quiere hacer a su hija y no encuentra dónde se lo hagan aquí en Estados Unidos, que ese es otro problema. Claro. Porque en Argentina, como es rutina, ya se lo hace la enfermera antes de salir del hospital. Y aquí no encuentra quién se lo haga. El pediatra no se lo hace y en el único lugar en donde se los hacen es en el mall, en el shopping. En el shopping. En el lugar donde te venden los aritos, Claro. ahí te lo hacen. Pero a ella no le resulta seguro Es llevar el a su lugar bebé. de adultos, digamos, como te haces cualquier piercing en la Claro, nariz. a ella no le resulta seguro llevar a su bebé al shopping, a que le hagan unos agujeros. Entonces nos decía, ¿y ustedes qué van a hacer con sus hijas ahora que van a tener mujeres? ¿Y cómo lo van a hacer y cómo lo van a resolver? Adivinen qué voy a hacer yo. Adivina, adivinador. Bueno, Caro obviamente no le va a hacer los aritos y yo que soy una madre intervencionista sí le voy a hacer los aritos a mi hija. Y lo más probable es que se los haga a mi mamá directamente. Mi mamá hace poco vio cómo se los hacían a mi sobrina en Argentina, cómo se los puso la enfermera, que fue un clic nada más. En Argentina, antes de salir del hospital, los bebés salen, las nenas con aritos y en ¿Todos? general todos rapados. Rapados, que esto es también otra costumbre Ujú. que no sabemos muy bien por de qué. dónde viene. Creemos que puede venir de los musulmanes que invadieron en España y después los españoles invadieron Sudamérica. A Y mí ellos... me gusta mucho creer en el marketing también. ¿Viste esta idea de, viste la propaganda de pañales? Los bebés son siempre peladitos. Son peladitos, y rubios. rosaditos. O sea, los bebés rubios son más lampiños, no Sí. se hacen con tanto pelo. Sí.
los bebés de uno nacen un poco más oscuritos, con una cantidad de pelo importante. Sí. Yo, Qué raro. la verdad es que pensaba pelarlo también a mi hijo cuando lo tuve. Ahí va, vamos, todavía. Obvio. Pero me salió eso, muy rubito, muy peladito, tenía dos salió pelos. pelón. Me salió pelón, como dicen acá. No tenía pelo, así que no tenía que sacarle tampoco. Y bueno, se lo dejamos, los 2 pelos locos que tenía, pobrecito. Tardó como 1 año y medio en crecerle el pelo. No viste que es el comentario, sino mirá la cantidad de pelo que tiene ese bebé. Sí, sí. Pero sí que existe ese mito de que si se los rapa les va a crecer el pelo como más frondoso, con más vitalidad, con más fuerza. Es mentira, ¿eh? Les cuento que es un mito. Pero es una de las cosas que se dicen. Entonces la mandamos a tu mamá, a Verónica. Sí, Verónica, mi pase mamá por tu llega el 20 de consultorio. octubre, si querés le haces los aritos a tu hija, si tenés los abridores comprados, Moni se anima. Hablando de Moni, tenemos un saludo especial que queremos mandar hoy, ¿no? ¿A quién? A mi hermano, que se está casando, Gastón y Roberta, los quiero mucho, les mando un abrazazo. No puedo estar con ustedes en Argentina, pero estoy acá mandándoles mis saludos. Y ustedes del otro lado, quédense con más Radio Mujer, con más Madre de una Sola. Nos encontramos el próximo sábado. Hablando de no poder estar allá, le quiero mandar un beso muy grande a mi abuela también. Y nos despedimos por hoy, gracias a nuestra operadora Antonia. Y esto fue Madre de una Sola. Nos vemos el sábado El sábado que viene.